Dicen que hay verdades tan peligrosas que no te matan, te borran. Personas brillantes que trabajaban con tecnología avanzada y que terminaron muertos o desaparecidos en circunstancias demasiado extrañas para ser coincidencia. Científicos de la NASA, del MIT y de proyectos militares. ¿Coincidencia? ¿O alguien los silenció? Hoy, en Las Macabronas, vamos a hablar de aquellos científicos que sabían demasiado y fueron borrados de este mundo. En este episodio les vamos a hablar de un tema que ha estado mucho en tendencia en los últimos meses por las cosas que se han ido filtrando poco a poco de las investigaciones a través del gobierno de Estados Unidos. Y este tema pues es de la serie de científicos e investigadores que han ido desapareciendo. Todos pues han desaparecido o ido muriendo en circunstancias no muy claras, y todo está relacionado con investigaciones secretas sobre ovnis, tecnología altamente clasificada, proyectos que se han ido reviviendo o que tal vez nunca murieron, como el MK Ultra. Y todo esto que ha comenzado como rumores o en foros o subreddits, ahorita se ha vuelto un tema ya de tintes políticos por las investigaciones oficiales y los medios transnacionales que han ido cubriendo todas estas notas. Sí, porque pues ya llegó al gobierno de Estados Unidos y él ya dio respuesta en cuanto a esto. Pero ya sabemos que han sido más de 11 los científicos e investigadores desaparecidos en circunstancias súper raras, como si se esfumaran. Sí, y este misterio de los científicos desaparecidos pues se popularizó después de que en febrero de este año, 2026, el general retirado William Neil McCasland, de 68 años, desapareciera sin dejar rastro desde su casa en Albuquerque, Nuevo México. Y su desaparición se dice que fue sin ningún rastro, no se llevó ni teléfono, cartera. Fue inexplicable. Exactamente. Y pues encendió las alarmas en comunidades de misterios, justamente por su pasado como comandante del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con conexiones a proyectos clasificados y tecnología avanzada. Y pues todos los científicos que han desaparecido o han muerto han tenido justo ese link, ese lazo con ciertos proyectos del gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Y pues hablando de William Neal, ya les comenté, era un general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. También era ingeniero aeronáutico e investigador con décadas de experiencia en áreas bastante sensibles de defensa y propulsión avanzada. Había comandado el Air Force Research Laboratory y tenía doctorado en ingeniería astronautal. Tras su retiro en el 2013, continuó trabajando como director tecnológico en Applied Technology Associated, y su desaparición se provocó en febrero del 2026, cuando no regresó a su casa y se desconoce su paradero desde entonces. La policía emitió un Silver Alert, ya que su teléfono y otras cosas estaban en su vivienda, pero faltaban un par de objetos personales como lo son las botas de senderismo, billetera y armas registradas. Y pues más allá de el hecho en sí, la historia explotó en redes como Reddit y canales especializados porque muchos usuarios afirman que McCasland tuvo participación en programas clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados, incluyendo vínculos con figuras como Tom DeLonge y su proyecto To the Start Academy, que investiga públicamente casos de UAP, y también se dice que supervisó investigaciones sensibles de propulsión avanzada y armas especiales, lo que para muchos teóricos indicaría información que alguien no quiere que se filtre. Y pues en foros hay publicaciones donde usuarios sugieren que su desaparición se dio justo después de que el gobierno anunciara planes de desclasificación de archivos OVNI, lo que alimentó más esta narrativa sobre que McCasland sabía demasiado. Es que ya sabemos, siempre desaparecen muy raros, se esfuman, se los lleva el viento. Sí, o mágicamente les dio depresión y se desvivieron. Aquí lo oficial es que las autoridades han confirmado que lo buscan, que se tiene preocupación por su estado de salud y que no hay evidencia pública de secuestro o crimen violento. Su esposa incluso ha publicado que él no tenía claros vínculos con secretos extraterrestres y que pudiera haber planeado desaparecer, aunque pues verdaderamente no hay confirmación
oficial. Eso pasa, bueno, en varios de los casos con estos científicos ya ha salido la familia a dar testimonio de que no sabía nada, no estaba investigando, es pura teoría. Sí, cuando verdaderamente se sabe lo que se hacía en su espacio de trabajo, ¿no? Se saben los puestos que tenían que, pues, sí tenían que ver con ciertos experimentos y pues más que nada con el gobierno. Exacto. Siguiendo con este tema, yo les voy a hablar del caso de Mónica Jacinto Reza. Ella era la directora de materiales en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ella trabajaba con tecnologías muy avanzadas relacionadas con exploración espacial. Según los informes, prácticamente fue la ingeniera de la NASA que se esfumó caminando, porque dicen que Reza salió ese día a caminar con un amigo en un área boscosa. En un momento, su acompañante se fue unos metros más adelante y al voltear para saludarla, ella le respondió, pero dice que en cuestión de segundos dio unos pasos y ella desapareció completamente sin dejar rastro. Y ya sabemos, para quienes hablan más de las teorías conspirativas y que están más en este mundo de los ovnis o todo lo paranormal, esta teoría se alimenta ya que el hecho de que una científica vinculada a la NASA desaparezca sin señales visibles alimenta completamente la idea de que quizás fue llevada por fuerzas u organizaciones que están interesadas en su trabajo. En subreddits pues también se ha mezclado mucho su caso como con el de McCausland, porque hay una parte de un patrón de desapariciones de científicos que trabajaron en programas de gobiernos o agencias a la NASA. Hasta ahora, las autoridades han tratado su caso como una desaparición sin explicación y no se ha confirmado ningún vínculo con ovnis ni tecnología secreta. Las investigaciones continúan, pero no hay evidencia pública de que haya sido abducida o recluida contra su voluntad. Pero como ya saben, o sea, desapareció mágicamente en el bosque y ese amigo ya no se ha vuelto a saber nada de él, quien la iba acompañando a senderismo. O sea, la forma en la que desaparecen, súper misteriosa, de la noche a la mañana nada más pestañas y ya no están allí, ¿no? Sí, se la comió el bosque. Sí, y además el tipo de persona que vienen siendo son altos perfiles que trabajaron con gobiernos y que obviamente sí estaban envueltos en proyectos muy importantes. Pero ¿sabes qué me causó curiosidad? Estaba leyendo un poco más acerca de la ingeniera Reza y muchos decían que no estaba como que muy interesada en senderismo, como que para que ese día sí, fuera a unas montañas boscosas porque se le ocurrió hacer senderismo y desapareció. Sí, es que eso, también, son las imagínate, circunstancias que no cuadran, ¿no? En la persona. Una ingeniera de la NASA que está todo el día metida en laboratorios, la fregada decidió de un día para otro voy a empezar a hacer senderismo. Y bye bye, ya no la volvimos a ver. Pues también hay otras figuras de las cuales se ha estado hablando y que causan también mucha intriga en este tema. Otra de ellas es Michael David Hicks, que es un ingeniero. Michael Hicks no desapareció, sino que murió misteriosamente. Y aunque oficialmente no hay indicios de conspiración, su nombre fue incluido por muchos en la narrativa de los científicos muertos o vinculados a programas sensibles. Las personas que apoyan este tipo de teoría argumentan que Hicks estaba involucrado en proyectos que trata con naves espaciales y sondas, campos que para los teóricos de la conspiración podrían tener relación con descubrimientos no públicos. Y también al no haber una causa de muerte amplia difundida, pues ciertos foros la usan para insinuar ocultamientos. Es importante aclarar que no hay evidencia oficial de que su muerte tenga relación con investigaciones secretas o de ovnis. Su inclusión deriva de la tendencia en redes a agrupar nombres de científicos. Pero no es como que estemos agrupando nombres de científicos no sin causa visible, es que todos estos caen en el tema de que son científicos, estaban investigando cosas que el gobierno no quiere que se sepa todavía, aunque ya dio el gobierno de Estados Unidos, dijo, ok, hace unos meses como que sí hay ovnis, ya vamos a empezar a desclasificar, sí, pero ¿qué saben ellos? Que el gobierno todavía dice, para mí o que tienen tecnologías súper avanzadas, como lo que se está hablando últimamente que han descubierto, o hay cosas que la verdad no quieren todavía que se desclasifiquen. Todas estas desapariciones me recuerdan mucho a lo de Jacobo Greenberg aquí. ¿De cómo desapareció él? Sí, se esfumó de la nada. Sí, y Jacobo fue más como por el tipo de pensamiento que tenía, ¿no? También se dice pues que experimentó ciertas cosas, pero sí es como Hicks, o sea, Hicks también era un ingeniero, era bastante importante en el área y estaba trabajando también con el gobierno, pero se dice que no tenía mucho, ¿no? que ver con esto de los ovnis y eso, pero pues es como que obvio que estaban trabajando en otras cosas que tengan... En proyectos secretos. Proyectos, sí, claro. De hecho, una de ellas que
desapareció. Estaba hablando mucho del MK Ultra. Entre otras cosas, estaba tocando mucho el MK, que dije yo, ok, o sea, ya sabemos que nunca ha muerto. Y los 100, 200 investigaciones que se derivaron o bueno, no fueron investigaciones, fueron categorías. Subproyectos. Sí, subproyectos. Y es como de que, ok, o sea, siguen entrenando, siguen haciendo Sí, esto. está la teoría, ¿no? De que obviamente el gobierno no va a dejar de hacer sus proyectos locos, o sea, en que invierten el dinero si no es en eso. En pagarme la Coppel deberían de invertir. Pero pues obviamente no van a dejar de ser los proyectos que piensen que les pueden servir sobre todo para la dominación del bendito mundo, ¿no? Ya están como las caricaturas, dominadas al mundo. Sí, pero igual sí, están las otras teorías de que probablemente hay otros gobiernos involucrados sobre todo en las desapariciones, ¿no? Más que en las muertes. Sí, para llevárselos a investigar. Sí. Bueno, yo les voy a hablar del siguiente científico. Él es Nuno Loureiro. Él falleció en circunstancias no muy claras y es uno de los científicos que está supuestamente vinculado a investigaciones sobre fusión nuclear o tecnologías avanzadas del laboratorio de MIT. Ya sabemos que estos grupos de misterios, pues la verdad su nombre se mezcla con los restos de la lista y se teoriza que su trabajo podría haber sido parte de proyectos ultra secretos del gobierno o de inteligencia artificial avanzada. Algunos usuarios incluso afirman que investigadores de fusión son objetivo de intereses opacos, porque su trabajo podría impactar paradigmas energéticos globales. Es que aquí ya estamos hablando de fusión nuclear y ya sabemos aquí que la inclusión de Loureiro en las listas conspirativas pues no se basa simplemente en información confirmada sobre su causa de muerte e investigaciones. Su nombre también aparece porque los defensores de ciertas teorías conspirativas expandieron pues el grupo de científicos que son vinculados entre sí por todas las investigaciones que se están teniendo. Es que obviamente él desaparece, fallece en circunstancias súper raras, pero está descubriendo cosas sobre fusión nuclear. Sí, o sea, no es cualquier cosa lo que ellos han investigado y los avances que han tenido, ¿no? Hay una figura muy importante que está haciendo que todo esto vuelva a tener auge, que la teoría de la desaparición de científicos o muertes de ellos vuelva a la vida, por así decir, y es por cosas que se están descubriendo de ella, ¿no? De ciertas declaraciones y grabaciones que ha salido. Sí, cosas que comentó durante sus conferencias. Así es. Y ella es Amy Scritch, quien ha sido un caso que los teóricos de la conspiración pues han rescatado muy recientemente como parte de este patrón asociado a las investigaciones de tecnología sensible y ovnis. Oficialmente Amy era una científica, ingeniera en biotecnología, de 34 años, interesada en investigaciones de tecnología de antigravedad y fenómenos aéreos no identificados, y también cofundadora del Instituto para las Ciencias Exóticas, que se planteaba hacer investigación especulativa más accesible. Con Amy, las autoridades reportaron su muerte como suicidio por herida de bala en su casa en Alabama en el año 2022. Y esta, desde que supe de su fallecimiento, me sonó muy expresidente Kennedy. Sí. La bala mágica. Sí, lo que avivó estas teorías conspirativas fue que se publicó que antes de su fallecimiento, Amy habría enviado mensajes a uno de sus amigos diciendo que sentía que su vida estaba en peligro, lo que no ha sido confirmado por autoridades. Pero en otras conferencias también se menciona que ella tiene miedo por lo que está descubriendo. Sí, de hecho en conferencias hay videos que dice y en videos. Recuerdo que está en un video, no sé si estaba en una conferencia en línea, que lo dijo, o sea, todo esto me puede traer problemas por todo lo que estoy descubriendo. Así es. Además de esto, pues Amy comentó que estaba siendo víctima de campañas de acoso, de bloqueo en sus investigaciones para que no revelara los datos de sus estudios y sus avances. Y en un par de conferencias también, Amy además hablaba sobre entidades que nos observan, unos seres superiores a los humanos, llamándolos ultraterrestres. Ok, sí recuerdo los P-52, algo así, no me acuerdo si los P-47. Sí, que últimamente, pues, debido a que se está investigando todo este rollo de las desapariciones y las muertes, pues está saliendo toda esta información sobre Amy, sobre todo lo que había comentado en sus conferencias. Y pues estos llamados ultraterrestres, se dice que no son aquellos que conocemos como aliens y que no son visibles para nosotros, pero sí son visibles en otras dimensiones. Es como un yo del futuro. Como el yo cuántico, ¿no? Era lo que estaba... Es que es eso, la investigación de esta mujer, o sea, imagínate, estoy conectando con mi yo, ya se está comprobando científicamente
científicamente. Aunque los que creemos en todo esto, ¿desde cuándo? Dices, yo me conecto. A la Aunque fuente y no lo todo. haga, sí. Sí. Pero ahora ya que un científico te está diciendo y que ella en sus conferencias se dicen, sabes que todo lo que estoy descubriendo, la verdad, temo por mi vida. Sí, porque Amy comentaba que inclusive estos seres, el gobierno los clasificaba, como dices tú, con un P, que significa pues el presente, y un número, que el número depende del año en el futuro del cual nos visitan. Por ejemplo, P52 es el presente más 52,000 años en el futuro. Y Amy también estaba teniendo grandes avances en el tema de antigravedad, que pues sabemos que la antigravedad es algo que pues se dice no existe, pero si se llega a descubrir, digamos, que puede ser real, se puede manipular y todo esto puede ser bastante grande para... Y choqueante porque muchas de las cosas que conocemos realmente, o sea, dejarían sí, de tener como... sentido. Exactamente, pero también el avance sería, o sea, ¿qué gobierno no querría tener la bendita La antigravedad en sus manos. Y pues estos avances Amy los iba dando a conocer en sus conferencias y por las cuales también hacía mención de que ella sabía que era un tema de alto riesgo. Después de su muerte, el padre de Amy ha rechazado públicamente las especulaciones conspirativas, señalando que su hija sufría de dolor crónico y que no hay evidencia que sugiera que su muerte esté relacionada con un encubrimiento o investigación gubernamental secreta. Y debido a que Amy trabajaba junto a su padre, se crea la teoría de que este último pues ha sido amenazado y por ello ha dado dicho testimonio al respecto, ya que recordemos que el padre de Amy también trabajaba para la NASA en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales, donde llevaba investigaciones de propulsión por plasma y antigravedad, dejando pues la NASA para crear junto a su hija el Instituto para las Ciencias Exóticas, instituto que Amy comentó en una de sus entrevistas que fue creado para ser notado y no ser silenciados por grandes organizaciones. El punto del instituto pues era ser vistos y que al menos alguien supiera de lo que estaban haciendo. Sí, y fueron demasiado vistos al punto de que se terminó con la vida de esta mujer. Sí, porque Amy al parecer era quien estaba teniendo más avances. Éxito en sus investigaciones. Sí. Y eso es algo muy curioso porque mucha gente no sabe que su papá y ella eran socios en este proyecto, en este instituto. Sí. Y de hecho se sabe que su papá desapareció y después volvió ya a la luz pública y fue cuando dijo, no, todo está bien. Ah, sí, también. Es como si nada hubiera pasado. Sí, todos estamos bien, no pasa nada. Fue lo que fue. Sí. Pobrecita, tenía problemas mentales. Sí. Y ya. Y pues además de McCausland, Reza y los que acabamos de comentar, hay una serie de otros científicos que han sido mencionados en estas teorías, tales como Frank Malwald, que era un investigador con experiencia en defensa, cuya causa de muerte no se ha divulgado públicamente. Otros nombres o algunos desaparecidos o fallecidos sin causas claramente explicadas al público han sido difundidos en un sitio web que es dedicado a rastrear este fenómeno. Y ahora, la verdad, hasta el momento de esta grabación agrupaba a más de 30 casos de presuntas muertes o desapariciones relacionadas con este tipo de investigaciones clasificadas. Sí, o sea, la lista no son solamente estos 11 que se vienen mencionando en la mayoría de foros y de personas que han tocado el tema. Verdaderamente hay muchos más, que fueron muchos antes de los que se vienen mencionando, otros tal vez después, pero pues la lista es más grande de simplemente 11. Exacto. Y todas estas investigaciones pues van haciendo y agarrando más auge a tal punto de que ya llegó a las autoridades. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta al FBI, otra al Departamento de la Guerra y al Departamento de la Energía, solicitando la información completa sobre las muertes y desapariciones de científicos que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional. Esto pues fue citado públicamente en programas como Fox News. Hay legisladores sugiriendo que países como China o Rusia podrían estar implicados en un intento por capturar o eliminar especialistas clave. Incluso el presidente de Donald Trump
mencionó públicamente que este tema es serio y que esperan saber si se trata de mera coincidencia o algo más profundo, aunque todavía queda sin confirmar ninguna conexión directa, dijo él, con ovnis o tecnología secreta. Por supuesto, el gobierno no te va a decir, ¿no?, en qué están trabajando, qué están tramando. No, pero o sea, también, por ejemplo, el FBI también confirmó que se estaba investigando algunas de las desapariciones para determinar si hay patrones o amenazas vinculadas a seguridad nacional. Sin embargo, las agencias han señalado que no hay evidencia pública clara que respalde una conspiración coordinada. yo recuerdo que años atrás, bueno, muchos años, décadas, justo pasó lo mismo, ¿no? Desaparición de científicos, pero era porque se los llevaron, el gobierno los tomó para trabajar en proyectos. Sí, para hacer investigaciones más Y probablemente sea lo mismo que esté pasando, ¿no? Sí, pero aquí, bueno, se puede decir que desgraciadamente hubo un par que fallecieron, aunque ya como sabemos cómo son los gobiernos y cómo encubren cosas, a lo mejor no son muertos. Sí, exactamente, a lo mejor ahí los tienen atrapados. Como dices, ¿no? Resuena mucho el caso de Jacobo Greenberg. De Jacobo, que también pues desapareció y ya no supimos de él. Que había quedado la esposa y después también desapareció. Desapareció la esposa y no recuerdo si tenían hijos, pero el caso es que también súper desaparecieron. Y Jacobo, que es hermano de un muy conocido actor aquí, cuando le tocan el tema, haz de cuenta que no sabe. Parece que se le apareció algo y dice que no sabe y no sabe. Sí, y pues la teoría de él también, ¿no?, es que probablemente el gobierno de los Estados Unidos lo tomó. Otros dicen que estaba trabajando con Estados Unidos. Sí, y pues las investigaciones con el gobierno obviamente no van a, no creo yo al menos, que vayan a salir a algo, a darte Nunca una van explicación. A dar fruto. No, o sea, sí se ha hecho mucho revuelo, se ha hablado mucho justo por los ciudadanos, es que llegó el tema a gobierno, pero de ahí a que vayan a más. Como la de aquí, se está abriendo carpeta de investigación. Ah, sí. Y párenle de contar. Sí, ahí se van a quedar. Y de las teorías, una de ellas sostiene, ya sabemos, ¿no?, que estos científicos tenían acceso a datos sobre encuentros con ovnis o descubrimientos bastante importantes que las potencias o el propio gobierno los silenciaron para evitar filtraciones masivas. Y otra de las teorías, como lo estábamos comentando entre plática, es de una tecnología avanzada robada a un pleito entre potencias, porque esa idea es que algunos países o grupos rivales pueden estar interesados en la tecnología que estos científicos manejan o manejaban, desde las energías alternativas hasta propulsión avanzada, y que las desapariciones serían parte de espionaje o secuestro tecnológico. Pues es que si estamos hablando de tecnologías y energía nuclear, antimateria, descubrimientos, antigravedad y todo eso, sí. Obviamente son cosas grandes, son cosas que cambiarían el bendito mundo y lo que conocemos. Sí, porque si caen en manos de uno que quiere dominar el mundo, que nadie lo quiere invitar a jugar en esta guerra y anda viendo cómo se mete, no, imagínate lo que va a hacer. Aunque ya ni sé si sea el malo en la película después de ver cómo se comporta. La verdad, después de ver cómo se comportan otros gobiernos. Y pues también hay quienes dicen que existen sociedades, ¿no?, o comités ocultos. Sí, estaba viendo teorías como, es que los masones, los Rosacruces. Hay otra como que también está resurgiendo mucho, la Skull and Bones últimamente, que dicen que agarró todavía más poder porque está muy callada. Eso no me la sabía. Pues ya sabemos, se dice que ellos manejan la ciencia desde las sombras, ¿no?, y que eliminan o desaparecen a quienes se acercan a revelar la verdad, como lo fue Amy. ¿Te imaginas que el Vaticano esté detrás de esto? No lo dudo, o sea, pues es que es un... ¿Qué tantas cosas no tienen escondidos? O sea, tan solo el poder ser un país dentro de un país. O sea, el Vaticano se supone que es intocable. De hecho. O sea, yo si tuviera libre albedrío y me dijeran, ¿dónde quieres estar sin tener consecuencias? Sí, yo voy a la biblioteca del Vaticano. Pues sí. Imagínate, ay no, ya. Es que mi cabeza da muchas cosas. Ustedes no tienen ni idea de todas las cosas que pienso. Pues es que todo lo que se dice, ¿no?, que tienen ahí oculto. Tan solo los libros que se les llaman apócrifos. Así es. Pero quienes han leído el libro que más ha vendido y que más manipula a las personas. Ándale, eso. Quienes lo hemos leído, sabemos que en el mismo libro te dice que está por cientos de miles de tomos, o sea, solo es una recopilación de lo que quisieron. Sí, de hecho. Para manejar a las masas. Qué feo, ¿no? Que he sabido justo eso, que simplemente tomaron lo que se les antojó, lo que era mejor para ellos, para lavar el cerebro. Y dejaron muchos otros muy importantes y que hablaban de más, ¿no? Y también justo estaba mirando
explorando la teoría de lo que es el Dios verdadero y todo esto que me parece bastante interesante. No, es que nos van a el canal si tocamos ese tema. Sí, así. Sí, así nos hacen. Sí. Pues creo que ese tema va a dar de qué hablar y va a seguir durante lo que exista el bendito mundo, la verdad. Sí, porque, o sea, no es una ni dos. La lista eran primero 11, ya van más de 30. Sí, además de los científicos que siguen vivos y en sus estudios teniendo fuertes revelaciones, ¿no? No, pero aparte grandes avances. Nada más estamos hablando de los científicos que desaparecieron en Estados Unidos. Sí. Faltan otros países. Y pues de escuchar todo esto, la pregunta no es si existe una conspiración, la pregunta es cuántas personas más han desaparecido sin que nadie se entere. Porque ya sabemos que cuando alguien trabaja con tecnologías que no entendemos o descubre algo que no debía, no siempre los silencian como una amenaza, a veces simplemente los borran del mapa. Y si esta lista de científicos es real, pues entonces tal vez el secreto no está en el cielo, sino en lo que se oculta aquí abajo. Y recuerden, si este episodio les dejó pensando, síganos en nuestras redes sociales, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, mándenos chismes a lasmacabronaschismecito@gmail.com. Nos encanta leer sus historias paranormales o qué más teorías conspirativas tienen. Así que gracias por acompañarnos y recuerden que nosotras nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio con un nuevo tema. Bye bye. Bye bye. Gracias por escuchar Las Macabronas, donde el miedo se escucha y el misterio se disfruta.